Me gusta, me gusta bastante todo, pues el desarrollo de los personajes tal cual. Y ahorita les voy a dar como algunos tips, técnicas y un poquito de bagaje para que también vayan adentrándose en este mundo. Eh, Primero que nada, pues bienvenidas, bienvenidos. Me da mucho gusto saber que contamos con este tipo de participación, con este tipo de eventos, porque la verdad es que creo que acercan mucho a la gente, a veces con pasiones que cree que no pueden alcanzar o que no pueden perseguir. Pero pues Adelante. yo la verdad espero que a partir Buenas tardes. de... Ay, alguien tiene el micrófono ahí. Ah, ¿no? No. Otra vez. Bueno, como les comentaba, me da mucho gusto saber que contamos con este tipo de eventos, ya que nos nutren mucho a nosotros como artistas y también nos dan la posibilidad de ver como otro, o sea, que no está tan lejano, que no es tan inalcanzable este mundo de trabajar en los videojuegos, ni en animación, ni en cualquier área que, bueno, ustedes se dediquen. Por lo que sé, son de varias áreas, son programadores, son músicos, son como de varios, disciplinas. Entonces también eso pues lo agradezco mucho y qué mejor manera de también atribuir un poquito lo que saben con la parte artística que va, pues como es la primera parte que enamora, ¿no? Todo lo visual, todo lo que podemos ver al de inicio, que es lo que nos enamora o nos atrae un juego. También con esta bienvenida les quiero hacer una aclaración. Voy a usar trabajos tanto mío como de otros artistas que me he estado nutriendo o de artistas de los que he estado aprendiendo, porque creo que hay que aprender siempre o siempre estar viendo lo que hacen los mejores, lo que hace la gente como de mayores rangos, para que tú también puedas pues emular, hacer, replicar o pues simplemente siempre necesitas como un punto de admiración, ¿no? Para saber hacia como dónde quieres moverte o cuál es el estilo que quieres alcanzar. Entonces, nada más hago esa aclaración. Ya con eso, también en la parte aquí de abajo, de la parte inferior derecha, pues va a aparecer mi Instagram en caso de que quieran ver mi trabajo más a detalle. Ahorita la verdad es que voy a poner unos cuantos ejemplos míos, pero pues ya en el Instagram verán más de mi trabajo, de lo que hago y tanto cosas profesionales como cosas muy personales que hago pues para mí mismo. ¿Va? Bueno, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Y pues voy a comenzar diciéndoles que he trabajado ya en la empresa de los videojuegos desde hace aproximadamente 5 años. Tengo pues ya bastante experiencia como ilustrador, aproximadamente unos 9 años, de los cuales de esos 9 años he estado ya más o menos entre 5 y 4 años trabajando para el mundo de los videojuegos. Para serles muy franco, siempre me gustó mucho la animación, siempre me gustó mucho como esta parte de, pues básicamente de las películas y de las series animadas que veíamos, pero a raíz de un trabajo que tuve hace 5 años, que fue justamente para una empresa de videojuegos que me tomaron como un ilustrador junior, comencé a trabajar y me empecé a empapar y a meter mucho en el mundo de los videojuegos y empecé a ver una narrativa, un estilo visual y empecé a ver todas las oportunidades que nos ofrece este mundo tan vasto que es los videojuegos. Y a pesar de que yo creía que era un mundo que a lo mejor estaba como quizás ya obsoleto, porque yo me quedé mucho como en estos juegos retro, observé realmente una realidad bastante, pues, como bastante, pues, nutrida, o sea, de todo lo que puedes aprender también de un videojuego. Entonces les comento, he estado trabajando para algunos videojuegos educativos, videojuegos infantiles. A mí me gusta mucho la ilustración, pero no sé por qué la ilustración infantil siempre como que me ha llenado bastante. He trabajado todo tipo de ilustración, desde cosas más, pues oscuras, ponquetas, dark, cyberpunk, como de todo, y también la parte infantil. Debido a que pues siempre me ha gustado como la parte educativa y trabajar con niños, creo que por eso le tengo tanta afición o por eso le tengo tanta familiaridad a la ilustración infantil. Pero pues lo que voy a exponer no es limitativo ni tampoco restrictivo. Estas mismas reglas y consejos que les voy a dar lo pueden aplicar a cualquier estilo que ustedes posean. He trabajado sobre todo para juegos móviles. Me gusta bastante los juegos móviles, ya que creo que tienen como que este efecto de jugarlos en celular les da un efecto chibi que la verdad me gusta bastante. No sé, me gusta como... Yo era muy fanático de los Legos cuando era niño, entonces como que esta parte de tener todo como en un cuadro, como en una pequeña tabla, me recuerda mucho a esos momentos de los Legos. Entonces básicamente creo que por eso me gusta diseñar como en este estilo, como cosas en pequeño, como cosas, no sé, que puedes manejar o que puedes tener en la palma de tu mano. Entonces básicamente he trabajado para muchos videojuegos móviles de todo tipo, les digo, para niños, videojuegos para adultos. He trabajado también ilustraciones, para diferentes medios.
He trabajado para revistas, he trabajado para cómics, he trabajado para empresas de aquí de México, también internacionales, sobre todo Estados Unidos. Y bueno, mi parte favorita pues sigue siendo como esta parte de anime, sin embargo me abro también a otros tipos de estilos de dibujo y también es parte como de los que quiero explicarles esta tarde. De una parte muy importante es saber cómo vas a elegir el estilo para tu videojuego, que creo que es una pregunta que nos hacemos todos en alguna parte de cuando creamos cualquier proyecto. Ya sea un cuento ya sea un cuento ilustrado, ya sea un corto animado, ya sea videojuegos, la parte de cómo elegir el estilo muchas veces es un poco difícil y a veces nos puede tomar más tiempo del necesario. Bueno, ya con eso les abro una pregunta que es, ¿qué hace un buen diseño de personajes? Y la verdad es que como esto de lo que les voy a hablar es relativo totalmente al arte, pues lo único que les puedo responder es que el arte es subjetivo, es algo muy subjetivo. Hay diseños que, aún siguiendo ninguna regla de diseño, pueden tener bastante éxito y hay totalmente lo opuesto, donde tenemos diseños que cumplen quizás con todas las reglas, con todos los tips, con todas las sugerencias que nos hacen los grandes autores o los grandes dibujantes, y aún así no pegar o tener éxito. Entonces, ¿qué hace un buen diseño de personaje? La verdad es que es algo muy relativo y eso lo decide el público. Tenemos ejemplos claros, como por ejemplo este de Peppa Pig, que quizás es un diseño que dentro de todas las reglas y dentro de todo lo que es lo que implica el diseño puede ser un diseño bastante simple y sin embargo es un diseño que pega y es bastante agradable para el público. Les digo, un diseño de personajes, la verdad es que la mejor retroalimentación es el público. Para saber si fue bueno o no, pues simplemente el público lo sabe, lo dice y por alguna razón le atrae. Aquí yo les voy a mostrar algunos consejos o algunos pasos que yo he seguido para diseñar personajes y que la verdad lo combino mucho con mi profesión, que es mi licenciatura en diseño gráfico. Muchas de las herramientas que yo aplico para diseño gráfico también las aplico para el diseño de personajes. Y gracias a eso, pues también le puedo dar como una mejor retroalimentación o un trabajo más, como metódico a mi trabajo para poder aplicar como ciertos pasos y así estar viendo dónde falla o qué es lo que falta o porque cierto diseño todavía no consigue como el appeal que estoy buscando para un personaje. Entonces, básicamente, eso es como la respuesta que yo les doy. Es que hace un buen diseño de personaje, la verdad es que es bastante subjetivo. Eso lo deciden ustedes y lo decide el público. Y en base a eso voy a hablarles de algunas pues, herramientas o pasos que yo he seguido para hacer videojuegos. Número uno, y muy importante, las formas de lo que hacemos y diseñamos tiene un impacto visual en lo que nosotros estamos intentando comunicar. Para que un diseño de personaje sea completamente efectivo, hay que tener cuando menos una leve biografía de lo que es ese personaje. A mí me cuesta mucho iniciar un personaje como desde cero, como, o sea, si un día tengo ganas de decir, ay, tengo ganas de diseñar un personaje, pero no tengo como la base, no me imagino como el mundo, no tengo idea de cómo se va a comportar o de cómo es ese personaje interna y exteriormente, me cuesta mucho aterrizar la imagen al papel. No sé si a ustedes les pasa igual, pero a mí me pasaba mucho. Cuando empecé a seguir estas reglas, cuando empecé a ver tutoriales, cuando empecé a ver ciertas sugerencias, la verdad llegué a estos 5 pasos que me han servido más que cualquier otra herramienta, incluso más que cualquier software que he aprendido. Estos 5 pasos me han servido para la creación de personajes. Entonces, ya que tenemos un personaje como desde su perspectiva de cómo se comporta, o sea, como esta breve descripción de cómo es ese personaje, nos ayuda a estabilizar mucho mejor su forma. Recordemos que las formas siempre nos van a decir algo. Y tanto aquí en este ejemplo, como en el mundo de las caricaturas, como en el mundo de la animación y como en el mundo de los videojuegos, nos vamos a dar cuenta que los personajes tienen ciertas formas a las que apelan porque nos están comunicando algo. Aquí en este ejemplo yo les pongo 3 formas básicas, pero ustedes lo pueden hacer tan complejo y las formas que ustedes quieran. Pero las formas básicas que todos conocemos, porque son las formas que nos enseñan desde que estamos en el kinder, es el círculo, el triángulo y el cuadrado. Cada una de estas formas nos dicen diferentes cosas y a la vez nos comunican y nos ayudan a acentuar mejor la característica del personaje. Un personaje redondo, por lo regular, nos evoca formas más agradables, más blandas, más tiernas. Simplemente piensen en todo aquello que es redondo, ¿no? Como las pelotas, los globos, todo eso tiene como una connotación más infantil.
Incluso cuando vemos esto de que a los niños, para que no se vayan a como golpear en las esquinas, ¿no? Que vuelven las esquinas, las ponen pues como más redondeadas. Todas estas formas redondeadas por lo regular nos atribuyen nos dan un elemento como de amabilidad, bueno, lo que es la redondez, ¿no? Como de blando, como de fácil, como de tierno. Todas las formas redondas siempre nos van a evocar eso. Como personajes quizás que se me ocurran ahorita, pues tenemos el ejemplo de, si ven Pokémon, Jigglypuff, si juegan videojuegos, Kirby, y entre otros personajes que son como claramente redondos, ¿no? Después tenemos la forma del triángulo. El triángulo por lo regular nos remite peligro. Y es bastante curioso porque incluso hasta los señalamientos que nos dan a entender el peligro es totalmente un triángulo. El triángulo por lo regular, pues como tiene ángulos más pronunciados, nos recuerdan como una especie como de arma o cuchillo o algo muy puntiagudo que nos puede ser peligroso, pues. Entonces, al momento que un personaje representa formas triangulares, nos da a entender una forma o una personalidad más peligrosa. Y por el contrario, los cuadrados por lo regular son formas más cerradas, son formas más concisas. Este personaje, por ejemplo, es muy tímido. Personajes que son cuadrados, por ejemplo, Sullivan de Monster Inc., que a su vez tenía esta contraparte que era Mike Wazowski, ¿no? Que era el círculo, era como una pelota. Mike Wazowski siempre rebotaba por todo el escenario. Y Sully era como más precavido, como más cerrado, incluso era como más paternal en su forma de ser, ¿no? Más protector. Eso porque la figura del triángulo nos remite muchas formas que por lo regular nos hacen sentir seguridad, como por ejemplo la forma de una casa. La casa por lo regular es incluso con los niños cuando les pides dibujar una casa, pues empiezan con el cuadrado, ¿no? Que es la parte donde se interna el personajito o donde ellos se imaginan como este entorno donde están protegidos. Entonces, para poder investigar más de esto, pues también les sugiero que siempre estemos como leyendo qué formas nos pueden evocar qué y pues cómo utilizarlas a nuestro favor para el diseño de personajes. Entonces, paso número uno, la forma. La forma es muy importante para el personaje porque nos va a comunicar cómo es él. Y ya que estamos hablando de las formas, también algo que es muy recomendable es que tenga una silueta reconocible. Estos personajes, incluso sin decirles quiénes son, de seguro ya reconocieron dos, tres o hasta cuatro o cinco personajes. Eso es porque la silueta de este personaje está muy bien trabajada y nos ayuda a que al momento que ponemos todo el personaje en una silueta negra, nos tiene que comunicar qué está haciendo, cómo es ese personaje y quién es ese personaje. Si nosotros vemos un Mickey, aquí como en el primer ejemplo, con las manos abiertas, inmediatamente nos alude a que es un personaje amable, a que es un personaje que siempre te va a recibir con los brazos abiertos. Y desde ahí podemos ver la acción del personaje, ¿no? Incluso a pesar de que no estamos viendo su cara, podemos saber que está feliz, simplemente por la posición tan abierta y tan expresiva que tiene. Entonces, hay que cuidar mucho las siluetas de los personajes. Yo les recomiendo mucho que una vez que tengan su diseño, lo pasen por esta prueba, que es la prueba para la silueta, donde pongan todo el personaje de color negro sobre un fondo blanco para ver si se está percibiendo qué está haciendo, qué está pensando y cómo está posando ese personaje. Si en algún momento hay una tangente quiere decir que quizás se crucen líneas o que quizás no se alcance a distinguir que el brazo, que no se alcance a distinguir que esto es un brazo y esto es una cabeza, hay que nosotros manejar desde nuevamente la figura donde la teníamos antes, modificarlo un poco para que una vez al momento de aplicar la silueta nos ayude a reconocer fácilmente cómo funciona el personaje. Entonces, número uno, hay que respetar la forma del personaje. Número dos, el uso de líneas. El uso de líneas es fundamental para comunicar cómo es ese personaje. Me gusta mucho usar el ejemplo de Los Increíbles. Estos son como los bocetos iniciales de la película antes de realizarla. Recordemos que toda película o toda obra que va a cualquier medio siempre comienza con el arte conceptual, ¿no? Para saber cómo va a lucir todo ese entorno. Las líneas nos ayudan mucho a dar movimiento a los personajes. Y yo les recomiendo mucho que utilicen las líneas también para comunicar cómo es el personaje. Vemos, por ejemplo, un Dash, que es el hijo de los Increíbles, que es un personaje totalmente recto, totalmente enérgico. Y eso lo representa mucho con la línea que es su eje como su espina del personaje, ¿no? Que vemos que es como una planta que está totalmente creciendo hacia arriba, está totalmente listo para la batalla, listo para empezar.
Después tenemos también un Mister Increíble donde vemos que su línea cada vez está más curveada, lo cual está bastante bien expresado. Si ustedes vieron la película, no sé si recuerdan, pero comienza con un Mister Increíble que es indestructible, que siempre está con el pecho afuera, siempre está con la cabeza alta y con su mentón hacia arriba. Es un personaje que nos está diciendo que es enérgico, que tiene muchísima energía, que tiene muchísimo poder que dar en la historia. Cuando ocurre este plot twist en la historia que nos dicen que los superhéroes ya no son supers, que son demandados, que ya tienen que cumplir con leyes, el personaje se vuelve hasta más gris, incluso en su color de piel. El personaje se vuelve más gris y además se va como marchitando. El personaje cada vez está más encorvado hasta que a medida que va avanzando la historia, el personaje nuevamente vuelve a ser el personaje que era al inicio de la historia, ¿no? Otra vez enérgico, otra vez lleno de poder, otra vez un nuevo poder que es el de proteger a su familia, ¿no? Que tiene una nueva motivación. El personaje de Elastigirl es constantemente como una liga. Siempre vamos a ver que su espina se mueve como si fuera una liga, hacia adelante, hacia atrás, dependiendo qué es lo que está intentando expresar el personaje. Y eso es porque el personaje en sí es una liga, es Elastigirl, se tiene que estirar. Y es el personaje que básicamente tiene que cubrir a su familia para poder protegerla. En ese aspecto puede ser incluso más fuerte que este Misterio Increíble, ¿no? Porque todo eso lo dice a partir de su línea de eje. Tenemos el personaje de Violeta, que es como una especie como de personaje tímido, que siempre está encorvado, porque eso nos va a decir que el personaje desde dentro ya está totalmente tímido, ya es un personaje que está pues decaído, que a medida que va avanzando la historia y que va agarrando un poquito más de confianza, vamos a ver un personaje cada vez más erguido y un personaje que levanta más el mentón. Y por último tenemos a Jack Jack, que es, me gusta mucho el ejemplo porque aquí los animadores lo que quisieron dar a entender es que es como un chupón, el personaje de Jack Jack. ¿Por qué? Porque el personaje siempre es un bebé. Durante toda la trama siempre va a ser un bebé. Entonces, hay que cuidar mucho el hecho de que las líneas también nos comunican movimiento. Yo siempre recomiendo que al momento de usar una línea curva, siempre la pongamos con una línea recta. Eso nos va a ayudar mucho a dar equilibrio al trabajo. Por ejemplo, si vemos los músculos de los increíbles, por ejemplo, del personaje del papá, vamos a ver que tiene línea curva para su pierna, para su muslo, y luego línea curva otra vez para la pantorrilla. Y del otro lado, en el interior del muslo, vamos a ver que es recto, recto una vez más la rodilla, y recto comienza también para la parte de la pantorrilla. Entonces, hay que elegir muy bien las líneas que utilizamos, ya que nos pueden comunicar algo que quizás no queríamos que comunicara. Y yo simplemente les recuerdo esto. Si queremos ver un personaje que esté con un diseño, pues, balanceado, con un movimiento balanceado, hay que jugar mucho con las líneas curvas y las líneas rectas. Tercera recomendación es proporción. Si creen que voy muy rápido, la verdad es que al final puedo pasarles algunos como tutoriales o canales de YouTube donde se adentran un poquito más en estos temas. Yo los voy a pasar como muy superficialmente para que podamos llegar como a la parte de preguntas y respuestas, si les parece bien. Pero básicamente, pues ya tocando otra vez los temas, a un pequeño repaso. Es importante la forma, segundo, las líneas y tercero, la proporción. Hay que jugar muchísimo con la proporción de los personajes porque las proporciones nos van a dar ciertos datos que quizás la forma y las líneas no podrían comunicarnos. Me gusta mucho el ejemplo, bueno, para empezar hay que tener como una proporción que sea como la base para todos los personajes en tu serie y en tu universo. Por ejemplo, en Los Simpsons. En Los Simpsons vamos a ver que el personaje de Homero, que básicamente es la base para el tamaño de todos los demás personajes, es de 4 cabezas. ¿A qué me refiero con 4 cabezas? A que el personaje de alto, si tú tomas la altura de la cara y lo replicas 4 veces hacia abajo, vamos a ver que es la altura completa del personaje. Eso es una buena manera como de marcar una línea base o una altura base del personaje. Si tomamos personajes como Bart o Lisa, ellos tienen 3 cabezas de alto y 2 cabezas y media de alto. Y el personaje de Maggie, que para representar más como su tamaño que es un bebé, es 2 cabezas de alto. Esto nos va a ayudar mucho a la proporción para que el personaje se vea de diferentes edades y que también nos dé diferente información. Me gusta mucho también ejemplos, bueno, hay bastos en las caricaturas
Pero si nosotros recordamos estos dos personajes que se llaman Pinky y Cerebro, que la misma canción dice que uno es un genio y el otro no está de acuerdo. Si nosotros recordamos ese personaje o ese estribillo de la canción, vamos a recordar que el personaje de Cerebro es el personaje más inteligente. Y aquí me gusta mucho cómo los animadores lo representaron de forma bastante visual. Vamos a ver un personaje que es dos veces su cabeza de alto. Es decir, su cabeza se ve más grande a pesar de que es casi el mismo tamaño que la de Pinky, porque lo que los animadores quisieron representar aquí es que es un personaje tan inteligente que su cabeza es muy grande porque tiene un cerebro demasiado grande. Entonces, una manera de poder, como demostrar esto visualmente es a través de la proporción. Y también vamos a ver un Pinky que a pesar de que es el mismo tipo de ratón blanco de laboratorio, los dos conservan esta esencia de ratón, pero tienen diferentes proporciones. Si nosotros vemos el personaje de Pinky, vamos a ver que su cabeza ya ocupa 4 cabezas de alto. Esto como para acentuar más el hecho de que el personaje no es muy listo. Incluso si nosotros vemos incluso la misma postura de cerebro, vamos a ver que la misma postura nos saluda un personaje que trae algo entre manos, que está escondiendo algo. Su misma postura nos está diciendo que algo está escondiendo y también su misma expresión nos dice que es un personaje malvado y su proporción nos dice que es un personaje que es muy inteligente. Pinky, por el otro lado, es un personaje que tiene, por ejemplo, en proporción, cuestión de proporción, tiene sus manos más grandes que su cabeza. Esto visualmente nos dice que el personaje, antes de pensar, va a actuar y lo demostramos a través de las manos. Entonces, visualmente la proporción nos ayuda mucho a comunicar detalles extra que nosotros podemos ver, nosotros podemos dar a entender a nuestros personajes. Si ustedes también estos como sugerencias o estos pasos que les estoy dando, los aplican a cualquier otro personaje en lo que es el mundo de la animación o en los videojuegos, se van a dar cuenta de por qué ciertos personajes tienen ciertas proporciones o tienen ciertos colores o representan ciertas formas, porque nos están acentuando la personalidad de ese personaje. Y lo pueden hacer con cualquier personaje, bueno, con cualquier buen diseño de personaje que podamos ver allá afuera. Y ojo, con buen diseño me refiero a aquí sí con la palabra como popular. Si nosotros agarramos un personaje de Bob Esponja, de Gravity Falls, de cualquier animación que se les ocurra en este momento, vamos a ver que siguen estas mismas reglas. Y eso es lo que ayuda a los animadores a dar mejor entender y sin decir con tantas palabras cómo es el personaje. La proporción también nos ayuda mucho a estilizar mucho los cuerpos. Incluso en nuestro mundo, si nosotros observamos constantemente, vamos a suponer que hay vamos a suponer tres tipos de deportistas: un nadador, un jugador de fútbol americano y un basquetbolista. Si nosotros tomamos una foto de cada uno con su cuerpo, pues con ropa ceñida o incluso en ropa interior, nos vamos a dar cuenta que los físicos de las tres personas cambian muchísimo. Por lo regular, un jugador de fútbol americano, su cuerpo es más rollizo, es más grande, es como un toro, por así decirlo. Su cuerpo es mucho más llenito. Si vemos un nadador, por lo regular, la parte como más protuberante va a ser su espalda. ¿Por qué? Por lo mismo de las brazadas, por el tipo de ejercicio que hace. Y también si agarramos un basquetbolista, vamos a ver que sus piernas y sus brazos son demasiado alargados para su proporción. ¿Y esto por qué? Porque cada cuerpo cumple con la exigencia de su deporte o con la exigencia de su habilidad física. Entonces, esto también en el mundo de la animación nos ayuda a darle como ciertas características a los personajes. Ahorita estoy hablando de algo muy físico o muy obvio como el deporte, pero también pudimos ver el ejemplo de Pinky Cerebro, donde el personaje tiene cabeza más grande que el personaje de Pinky, por ejemplo, ¿no? Donde con ciertas proporciones damos a entender que el personaje es más listo y que el otro personaje actúa antes que pensar. Entonces, número 3, la proporción. Hay que cuidar muchísimo la proporción porque nos puede dar a entender otra cosa que quizás no querramos comunicar. Número 4, el color. El color, desde que yo estoy diseño gráfico, se nos enseña que el color es un código y el código es una información que nos está dando. Entonces, hay que elegir muy bien los colores de los personajes. Muchas veces, y a mí me ha pasado que cuando doy clases de diseño de personajes,
las personas siempre se van como por su color favorito. Y hay que tener mucho cuidado con esto, hay que ser muy, muy, muy realistas en el color o en el mensaje que queremos decir del personaje. Sí está bien que te guste el rojo, sí está bien que te guste el morado, pero no quieras que todos tus personajes sean así, porque recordemos que el rojo tiene ciertas atribuciones y el morado comunica diferentes cosas que quizás el rojo podría comunicar mejor o quizás el azul podría comunicar mejor. Entonces hay que ser como muy concretos y muy realistas en esto. Cuando elijamos el color del personaje, hay que elegir el color que mejor describa su personalidad, que mejor describa sus atributos, que mejor describa algo que queramos comunicar de él. Incluso en una toma, ¿no? En una escena, o sea, podemos ver cómo en las películas utilizan el color para que en ciertas escenas que son tristes, bajan la tonalidad de tonos azules. Para decir que son felices, la tonalidad de tonos amarillos se satura y se ve más. Para simular que hay peligro, pueden exagerar el tono de rojo en la toma. Entonces, las mismas películas ya es una escuela que ya lleva más de, bueno, casi 100 años, tal cual la industria del cine que lleva estudiando como todo esto. Entonces, no lo digo a la ligera, el color es un código que tiene que estudiarse. A mí me gusta mucho comparar que el color es una especie de idioma que tenemos que dominar nosotros si queremos diseñar personajes. También para que un diseño de personaje sea como efectivo, yo siempre recomiendo que las paletas no excedan los 5 colores. A mí 5 colores ya se me hace excesivo para un personaje. Entonces, hay que tener como colores bases o colores principales y hay que saber elegirlos en base a la personalidad de este personaje que estamos creando. Un ejemplo muy bueno, las películas de Pixar son un ejemplo muy bueno de cómo utilizar el color. Podemos ver intensamente, donde el color de alegría, que es el color de el amarillo, que se utiliza el color amarillo, que es el color de la felicidad. Rojo para la ira, porque se hace mucho la comparación de que es como el fuego. Tristeza con el azul, por el color de las lágrimas, por el color del agua, por el color de la lluvia. Verde, que es el color de desagrado, porque casi, si se fijan, casi todos los alimentos que son verdes no son de gustos para uno, bueno, no son siempre de nuestro gusto. Incluso cuando uno es niño, como que todo lo verde le desagrada. ¿El niño qué quiere? Pues quiere manzanas, quiere mangos, quiere colores que llamen más la atención, pero difícilmente el verde lo toman como primera opción. Entonces el color de desagrado es lo que nos transmite, ese como color verde de no quiero, me desagrada o simplemente no es lo que quiero. Y el color morado, que es el color del miedo o el color como del misterio, como esa parte del miedo, ¿no? Incluso miedo mismo es como una liga que se rompe porque siempre está tenso. Entonces, recuerden, el código es un color y es un idioma que tenemos que aprender para poder comunicar efectivamente lo que nuestro personaje va a querer decir. También el código, bueno, el color, algo que nos puede dar a entender es no solo su personalidad, no solo aspectos del personaje, también incluso nacionalidades. Dentro del mundo de los videojuegos esto ocurre muchísimo. Vamos a ver cómo personajes que son oriundos, por ejemplo, de Estados Unidos, van a explotar este recurso del rojo, blanco y azul e incluso las estrellas, ¿no? Como en este ejemplo de Terry Bogard. Vamos a ver este personaje donde sus colores predominantes son el rojo, el azul y el blanco, que son los colores de Estados Unidos, de la bandera de Estados Unidos. E incluso la estrella estampada en su chamarra, ¿no? Como para acentuar todavía más el hecho de que viene de Estados Unidos. Por otra parte, también podemos, como les digo, acentuar pues estos personajes que son como de otras etnias, como por ejemplo Japón. Y tenemos el ejemplo de Mai Shiranui, también del mismo juego de King of Fighters, del Fatal Fury. Y vamos a ver estos personajes que son blanco y rojo, también para acentuar que el personaje es japonés. Les digo, esto no siempre se aplica, pero cuando se aplica, luce bastante bien y puede lucir bastante, pues, atractivo. Bueno, ya tuvimos 4 pasos. Nuevamente, es la forma, la línea, la proporción, el color y número 5, el patrón. ¿Qué es el patrón? Es toda textura que agregamos a nuestro personaje. Ojo, pero solo utilizarlo cuando queremos dar a entender algo extra del personaje. Por ejemplo, en este diseño de personajes que es clásico, el diseño clásico de Chun-Li, que la vemos con su atuendo azul, incluso con este como tocado chino que tiene, bueno, asiático que tiene el personaje en el pelo, ya nos comunica que es chino. Sin embargo, una manera de agregar como ese detalle extra o que incluso como exacerbar un poquito más su nacionalidad,
podemos agregar un pequeño patrón como de dragones, como el que sí es que pueden ver bien en su computadora. En el cinto que tiene el personaje, tiene un diseño de patrón de un dragón que nos indica aún más todavía o acentúa aún más el hecho de que es un personaje que viene de China. Igual el personaje de Mai Shiranui, que también es de Fatal Fury, vamos a ver cómo en este ejemplo utilizan las sakuras o el árbol de sakuras para como el patrón del traje del personaje para acentuar todavía más el hecho de que viene de Japón. Sí, el personaje ya tiene rojo y blanco, como les dije, como para acentuar su nacionalidad, pero un detalle extra siempre cae muy bien al personaje. Yo siempre recomiendo utilizar el patrón muy sabiamente. No es que haya una regla al respecto, pero creo que es algo que se va agarrando con la experiencia y pues con la experiencia y con la edad. El patrón no es necesario que todo el personaje esté lleno de patrones o de texturas. Un patrón simple nos puede decir mucho del personaje. Un patrón excesivo o demasiado uso de patrones nos va a decir demasiada información que al televidente o a la persona que lo está viendo, más que dar información, le pueda estorbar para saber qué está tratando de decir ese personaje. Entonces, número 5, el patrón, y hay que saber utilizarlo muy sabiamente. Esos son los 5 pasos que yo utilizo para el diseño de personajes. Nuevamente, es forma, línea, proporción, color y patrón. Y bueno, eso es lo que yo utilizo para diseñar a los personajes. Bueno, y ahora, ¿cómo diseño para personajes para videojuegos? Es lo mismo. Y pues yo nada más quiero que tengan en cuenta la finalidad de ese personaje. No es lo mismo ilustrar a animar. Y eso es algo que he aprendido mucho con la edad. Como que cuando estás en esta parte de ilustración te encanta hacer todas las cosas detalladas, te encanta te encanta meter muchísimo detalle, muchísimas como features, patrones, texturas, entintados, colores. Pero eso está bien para una ilustración, pero ¿cómo lo vas a hacer para animarlo? Hay que tener por eso muy en cuenta para qué plataforma o para qué dispositivo vamos a hacer nuestro videojuego. Hay que tener muy en cuenta que la animación, por el ende de que es un arte es que toma muchísimo tiempo, hay que saber la manera de ahorrar y en los fotogramas, o hay que la manera de ahorrar tiempos de animación. Y es por eso que la animación cumple con ciertas restricciones, mas no es limitativa. ¿Qué me refiero con esto? Bueno, nuevamente, así como para resumirlo, la animación es un poco restrictiva en el hecho de que no siempre la manera de animar un personaje nos ayuda, no siempre un personaje muy detallado nos va a ayudar para animarlo. Y eso lo podemos ver muchísimo en las caricaturas. O sea, en las caricaturas de antes, como el presupuesto era más limitado, como las escuelas de animación pues estaban casi en pañales, los diseños de personajes eran muy simples y eso es porque tenían que ahorrar muchísimo el tiempo de animación para hacerlos. Entonces, nuevamente, la animación es restrictiva más no limitativa. ¿A qué me refiero con esto? Que no porque tenga ciertas restricciones, yo les diría que se limiten. Al contrario, propongan, hagan experimentos, hagan pruebas, hagan todo lo posible para que su personaje sea atractivo, pero siempre teniendo en cuenta para qué finalidad va a ser ese personaje. Y yo les traigo algunos tipos de animación bueno, o algunos tipos de arte o de animación que se usan mucho en los videojuegos o que son como los más populares. Claro que van a salir muchísimos más tipos y claro que ustedes me van a proponer más y quizás me vayan a corregir en algunos. Pero pues yo les traje como los más populares. Pues número uno está el arte de pixel. El arte de pixel es básicamente todo lo retro, es todos los videojuegos que yo jugué durante mi niñez. Era como el arte más pues viable en ese momento, porque no era un arte muy pesado, ni tampoco era tan nuevo como el 3D, era como lo que había en ese momento. Entonces vamos a ver estos primeros juegos de Mario Bros, donde un Mario de 8 bits que tenía muy reducidos detalles, nos ayuda mucho que tenía muy reducidos detalles. El personaje, a pesar de que era un personaje de 8 bits, perfectamente podíamos saber cuando el personaje corría, saltaba, era golpeado, caía, incluso cuando crecía con los power-ups, ¿no? Que eran los honguitos y todo lo que agarrabas para Mario Bros. Entonces, el arte de pixel tiene ciertas ventajas. Lo bueno es que
bueno, es como más rápido de hacer, puede comunicar bastante bien, puede ser muy reducido en detalles si sabes representar muy bien como los elementos de un diseño. Y también puede ser, siempre evoca lo retro. Ahorita como que está volviendo mucho a lo retro y como que el pixel art también está tomando una cierta calidad de artesanía. Entonces cuando el pixel art vuelve, bueno, cuando hacemos pixel art es más como en esta parte de estar animando, animando una y otra vez como al personaje. Y por eso hay que tener en cuenta que tu personaje tiene que tener detalles reducidos, tiene que tener detalles claros para que al momento que lo representes en el pixel art pueda verse mejor cada uno de los detalles, ¿va? Si se fijan en este diseño de Haomaru, que también es un diseño de SNK, de Neo Geo, vamos a ver que a pesar de que la espada únicamente es una línea de 2 píxeles, de 2 tonos diferentes, uno blanco y uno como lila, se entiende perfectamente que esa es la espada. Incluso podemos ver dónde empieza la espada, dónde están las manos de Haomaru tomando el mango, e incluso podemos ver parte del pelo y cómo está doblada los brazos. Eso es porque está muy definido los colores, la forma, la silueta y además pues el entorno del personaje. Entonces, estos son como algunas ventajas y desventajas del pixel art. Ventajas, evoca mucho a lo retro y que tiene esta cualidad como de artesanía. Desventajas, pues que tenemos que hacer cuadro por cuadro esta animación como de pixel art y quizás no pueda ser tan detallado porque, por ejemplo, si yo le pusiera un anillo al personaje, quizás no luciría. Hiciera un diseño de más porque no luciría dentro de todo como la gama de 5 colores que tiene la mano de píxeles. Segundo, que es el arte vectorial, que es el que utilizan para las aplicaciones móviles, que es un tipo de animación más como un puppet. Un puppet tiene ciertas desventajas, como por ejemplo que no siempre, a menos que tengas un nivel como muy avanzado de animación, no siempre rota o no siempre va a girar, porque solamente por lo regular los personajes están en una sola como postura o en una sola vista, que puede ser frente, perfil, espalda, etc., como mejor, dependiendo como del contenido del personaje. Algunos trabajos que están hechos en arte de vector, quizás algunos los conocen, el Candy Crush y la animación de todos los personajes. Vemos incluso cómo se le ven como estas chinchetas que tiene en cada una de las articulaciones, como por ejemplo en el hombro, en el codo y en la mano, como para que pueda girar estas articulaciones. Les digo, el arte de vector funciona muy similar a una especie como de puppet. Creo que en algún momento en la primaria o incluso nosotros en la escuela llegamos a utilizar este tipo como de personajes para ciertos trabajos o tareas. Entonces tiene como este mismo principio de que es como una marioneta, como un puppet. Ventajas es que lo puedes hacer tan detallado como quieras porque el arte vectorial es muy ligero al momento de programar. Y desventajas es que es muy difícil que este personaje rote, cosa que sí podrías hacer en el arte de pixel, por ejemplo. Entonces, esa es una como desventaja que tiene. Y por último, el arte 3D, que es ahorita lo que parece que está muy de moda, ¿no? El arte 3D tiene también muchísimas ventajas, pero también tiene bastantes desventajas. Es un arte, la verdad es que es bastante fiel, la verdad es que es bastante noble el momento de hacer un 3D. El- la ventaja es que puedes modelar un solo personaje y utilizar ese mismo modelo para las diferentes vistas. Perfil, detrás, 3 cuartos, y siempre va a respetar sus proporciones porque es un mismo modelo. Es como si trajéramos un muñeco aquí de acción, ¿no? O sea, no importa cuánto lo giremos, siempre va a respetar su proporción, siempre va a respetar sus colores, siempre va a respetar la luz, las sombras porque es algo que ya viene como programado, o sea, que ya programas dentro del programa, dentro del software. Entonces, pues igual, ventajas es que es como muy popular, es muy, bueno, es bastante popular el arte 3D, también es bastante vistoso, pues lo que le gusta a muchas personas. El hecho de que también Pixar nos haya traído, o haya renovado como su plantilla de animadores a que fueran ya 3D, al hecho de que ya es muy poco la animación 2D que hacen, también nos dice algo, ¿no? El hecho de que ya se volvió más popular y que este incluso es más popular entre la gente, porque como que la gente espera, cuando ve animación, espera ver algo más realista. Y eso es una ventaja que tiene el 3D, que atrae todo tipo de público. En cambio, un arte 2D, por lo regular, tiene un público más medido o más selecto. Entonces, esa es una ventaja que tiene.
Desventaja es que el tiempo de modelado es mucho mayor que cualquiera de los anteriores artes que ya vimos. Tardas más tiempo en modelar y también en riguear. ¿Qué es el rigueo? Es básicamente colocar los huesos dentro del personaje para que sea completamente movible este personaje, para que sea completamente animable. Entonces, esos son como algunos artes, algunos tipos de arte que yo sé que hay muchísimos más, me faltó el CGI, me faltó el 2.5, o sea, hay muchísimos tipos de artes que podemos rescatar, pero yo les traje esto como para que se den una idea de cómo elegir cómo va a ser el diseño de tu personaje. Una ventaja que también tiene el 3D es que lo puedes retacar tanto quieras como con detalles como quieras. Al cabo siempre va a ser el mismo modelo y al momento de animar no vas a tener tantos problemas porque siempre, por más que el personaje se mueva, por más que el personaje haga acciones, siempre va a tener los elementos que ya modelaste en él. Por ejemplo, bueno, por poner algún ejemplo, este personaje Jill Valentine, si vemos en el diseño de su gorra, vamos a ver que tiene como logotipo de STARS, que es para el equipo para el que trabaja, de policías, como de tácticas especiales para el que trabaja. No importa cuánto gire el personaje, siempre se va a respetar la proporción, el tamaño y el logotipo, porque ya está modelado. Si hiciéramos esto en un 2D, sería muy difícil colocar este tipo de arte. Muchas veces se simula más como un círculo con puntitos amarillos como para simular que ahí está el objeto. Igual para el 3D, perdón, esto para pixel art. Simular esto en un pixel art es aún más complicado porque difícilmente se va a ver dónde está ese logotipo, ¿no? Y bueno, eso es como para que se den una idea de cómo es esto del diseño de personajes. Entonces, nuevamente yo les pregunto, entonces, ¿qué hace un buen diseño de personajes? Y yo sé que a lo mejor muchos van a odiar esta respuesta, pero pues es la única respuesta que tengo. La verdad es que no sé, o sea, un buen diseño de personajes depende muchísimo del público al que le guste y muchísimo del público al que va dirigido. Entonces, es lo que yo les decía, o sea, hay muchísimos trabajos que puedo traer aquí a la mesa como para discutirlos, obviamente no nos va a dar el tiempo. Por ejemplo, Peppa Pig, ¿no? Y la menciono mucho porque es un ejemplo bastante claro de cómo es un diseño de personajes que no sigue ninguna de las reglas que acabamos de ver y sin embargo funciona y es popular entre los niños. Pero nuevamente, los niños son los que tienen la última palabra. Y como vemos estas últimas películas de Disney que a pesar de que están bien hechas técnicamente, de que a lo mejor tienen buen guión, de que tienen muy buena música, de que técnicamente, como ya lo mencioné, está muy bien hecho, no funciona el diseño y no pega. O sea, lo vemos como con la película de Wish, ¿no? Los personajes son bonitos, el diseño es muy atractivo, tiene mucha propuesta en cuanto a esto de que el escenario estaba hecho en acuarela, pero simplemente no pegó, o sea, este tipo de películas, esa película no pegó como en especial, lo cual es bastante, pues, digno de mencionar, sino también, y a lo mejor de abrir como un tema de discusión. Entonces les digo, o sea, no hay como una regla clara y a mí me gustaría mucho que si ustedes son de otras disciplinas, que si comparten otras cosas, o sea, otro tipo de materias, que si tienen incluso más bagaje o más cosas que aportar, lo hagan, porque el diseño de personajes al momento de que es reconocido como parte de arte, bueno, como un arte aplicada, eh, parte de muchísimas maneras. O sea, yo les di ahorita como una manera en que yo diseño, pero la verdad es que ustedes pueden combinarlo con muchísimas cosas más. O sea, vemos un Tim Burton que se inspira mucho en muchísimas formas como más abstractas de sus bocetos, de cosas que ve en la calle. O sea, hay como muchísimas maneras de lograr un buen diseño de personajes. Claro, están estos 5 pasos que a final de cuentas nos ayudan muchísimo más a aterrizar una idea, pero la verdad es que el diseño de personajes es algo muy subjetivo que muchas veces el público es el que va a decidir. Entonces, no digo esto como para, ay, pues ya, entonces, ¿para qué estuve en esta plática? Sino como para animarlos al hecho de que experimenten, hagan y no sientan esa presión es que este personaje no le va a gustar a nadie. Bueno, tenemos ejemplo Pixar, que es una empresa que tiene 100 años haciendo lo mismo, que tiene quizás toda la información, biblioteca, capacitaciones, los mejores artistas y vemos que aún así no funciona. Entonces, yo más que nada les invito a eso, ¿no? Como que no tengan miedo a equivocarse, que no tengan miedo como experimentar y que sigan haciendo como sus propias propuestas, porque al final de cuentas eso nutre más el arte. O sea, qué aburrido que el arte siempre fuera igual, ¿no? No, por eso ha habido diferentes corrientes y por eso ha habido diferentes artistas y por eso ha habido diferentes propuestas artísticas, porque todo eso nutre más y pues vean todo lo que el arte ha contribuido también a la animación, ¿no? O sea, lo hemos visto
Spider-Man, la película de Spider-Verse que sacó Sony hace poquito de su, pues de esta animación. O sea, vemos cómo diferentes estilos artísticos hacen una película excelente. Además, acompañado de un buen guión, un buen doblaje, un buen uso de colores, etcétera. Pero bueno, si me permiten darles unas últimas 5 sugerencias, si es que tenemos tiempo todavía, Polo. Si gustas, en lo que las compartes Ay, no te en el escucho. chat, si van teniendo alguna duda, irlas anotando en lo que Humberto nos va a compartir Ay, no los te escucho últimos todavía. tips. ¿Ahí me ¿Sigo? escuchan? ¿Sí, verdad? Yo sí escucho a Polo. Ah, ok. Sigo sin escucharte todavía. Ahí por el sonido. ¿Ahí me escuchas? A ver, o si quieres, escribe como por el. Bueno, hazme así si quieres que continúe. Va, ok. Va. Entonces, ya por último, solamente si me permiten, les voy a dar 5 últimos consejos o sugerencias para que pues también puedan aterrizar mejor sus mejores, mejor sus diseños de personajes. Bueno, consejos. Número 1, definan para qué dispositivo va a ir tu videojuego. Recordemos que no todos los dispositivos son capaces de leer todos los tipos de gráficos que diseñamos. También un celular no tiene la misma capacidad que un PlayStation y un PlayStation no tiene la misma capacidad que una computadora gamer y una computadora no tiene la misma capacidad que un Super Nintendo. Entonces, y esto lo digo porque ya ha habido como casos de gente que ha programado como juegos de Super Nintendo que son totalmente ya, que trabajan completamente en las consolas de Super Nintendo. Entonces, definan muy bien para qué dispositivo va su videojuego. Eso les va a ahorrar muchísimo trabajo y muchísimo tiempo perdido, porque muchas veces, o sea, como que empezamos con esta idea de quiero hacer un videojuego y pensamos en algo muy ambicioso como Zelda, como Resident, como algo así muy, muy, muy ambicioso. Y yo les digo, ok, primero vean para qué dispositivo va a ser su videojuego y después, ya en base a eso, van a ver que hay ciertos requisitos y ciertas limitaciones que va a tener esa parte del dispositivo. Entonces, tengan muy claro para qué dispositivo van a trabajar. Número 2, eligen muy bien el estilo y para ello yo les pregunto, ¿qué historia quieren contar? ¿Quiero contar una historia de terror? Bueno, quizás un estilo muy infantil no funcione mucho. ¿Quieres contar una historia de comedia? Bueno, entonces quizás un estilo como más serio, como tipo anime, quizás no funcione tanto. Entonces, yo básicamente, yo lo que les recomiendo es saber qué historia quieren contar y a quién se lo quieren contar, porque también es muy diferente diseñar y hacer personajes para niños, para adultos y para adolescentes. Y yo para ello, yo les recomiendo que vean referencias. O sea, no sé, voy a hacer una serie o un videojuego para alguien de 14 años. Veo qué le gusta a los niños de 14 años como de esa edad, ¿no? O sea, cuáles son las tendencias que siguen, qué es lo que quieren. Y esto a lo mejor también puede ser un poco restrictivo. Al final de cuentas, ustedes deciden el estilo. Pero también se pueden dar la libertad de experimentar y un caso que me gusta mucho mencionar es, por ejemplo, Hora de Aventura. Hora de Aventura es una serie que tenía temas bastante serios, que tocaba temas bastante adultos incluso, y sin embargo su estilo era bastante, pues infantil. Sin embargo, funcionaba bastante bien porque acompañado con un muy buen guión y un muy buen doblaje, la serie funcionaba perfectamente. Entonces yo nada más les hago como esa pregunta. Cuando vayan a elegir el estilo, pregúntense qué historia quieren contar y a quién se la van a contar. Número 3, tomen referencias de la vida real. Por lo regular, yo nunca recomiendo que hagan un personaje basado en personajes de películas. Claro que ocurre mucho. Claro que hay personajes que están basados en Rambo, por ejemplo. Hay personajes que están basados en ciertos personajes que ya son populares. Pero yo recomiendo que para que el diseño sea más efectivo, tomen referencias de la vida real. Creo que simplemente, o sea, si salen a la calle, hay personajes bastante como atractivos y no me refiero a su físico ni a la forma en la que visten. Es como que hay ciertas personas que tienen cierta como personalidad que si tú traduces eso muy bien a un diseño de personajes, puede resaltar aún más. ¿Por qué? Porque es algo que a lo mejor nadie nota y que solo tú estás viendo. Entonces, para ello, yo siempre recomiendo, salgan a la calle, salgan a las plazas, salgan a los parques,
experimenten cosas nuevas porque nunca sabes qué tipo de persona puedas conocer y dentro de esas personas siempre salen nuevas ideas para personajes o siempre surgen como nuevas ideas o nuevas referencias. Entonces, un ilustrador y un diseñador de personajes siempre tienen que tener referencias frescas. ¿Y cómo obtiene referencias frescas? Saliendo a dibujar, saliendo a tomar referencias que él tiene, que él posee, y de ahí traducirlo todo a un diseño de personajes. Número 4, lean y aprendan mucho porque eso les va a dar mucha versatilidad. Si te gustan las series animadas de fantasía, ve terror, ve misterios, ve películas, o sea, no se queden en un solo género porque eso también sesga mucho nuestro diseño. Y cuando uno trabaja para ser diseñador de personaje, difícilmente te van a buscar por un solo estilo o por un solo género. Y eso les va a tocar mucho. O sea, si los que se quieren dedicar a esto, tienen que ser muy versátiles en su forma de dibujar y de diseñar. Tienen que ser buenos dibujando chibi, anime, diseño de animación californiano. O sea, se tienen que familiarizar mucho con todos los estilos. Y para ello, pues es necesario leer y aprender cosas nuevas. También leer te da mucha riqueza visual, aunque no aparente. O sea, aunque solo estamos leyendo letras, a veces se esconden ciertas metáforas visuales que creo que enriquecen mucho nuestro conocimiento del mundo. Entonces yo no solo recomiendo que vean cosas visuales, que vean películas, también lean. Y no solo lean un solo género, lean diferentes géneros, género histórico, biográfico. Nunca sabes dónde puedas obtener esas joyitas que puedas traducir muy bien en un diseño de personajes. Entonces, es una recomendación que yo les hago, una cuarta recomendación. Y por último, la más importante, si se quieren dedicar a esto, dibujen todos los días. Cuando menos dediquen media hora a eso. Dediquen media hora a hacer lo que quieran. Dibujar su mano, dibujarse a sí mismos, dibujar caras, dibujar ojos. Ya ven que esto lo hacíamos mucho como que en la escuela, eso de dibujar ojos en la esquina de un cuaderno. Eso enriquece mucho, háganlo. Eso también nos va a ayudar a formar nuestro estilo. Nos va a ayudar mucho eh, a que nuestro estilo se establezca mejor, a que nuestro estilo crezca día con día y que además podamos aprender de otros artistas. Y pues bueno, esa sería pues mi plática, sería todo por ahorita. Creo que ya ¿Ahí me quedamos bien de escuchas, tiempo, Basti? según yo. ¿Ahí me Y escuchas? pues nuevamente no te escucho todavía. Ay, Checa en híjole. el chat. Va, ya estoy en el chat. Y va. Entonces, ¿sigo con las preguntas o Eh, va? Dos preguntas. Ok, va. Muy bien. Bueno, voy a responder primero ya por orden. Bueno, la primera pregunta que nos hacen ¿es difícil la transición de arte 2D, pixel art al arte 3D? No es que sea difícil, pero sí tienes que tener un buen conocimiento de todas estas como pasos de los que estaba hablando, de lo que es la forma, de lo que es el color, de lo que es la línea, porque todo esto nos va a ayudar mucho a el arte que tú hagas, 2.5, 2D, CGI, pixel art y 3D, te va a dar una fuerte base para que puedas trabajar en cualquiera. Si quieren, bueno, si quieren les puedo comentar también que pues a mí me gusta mucho el arte 2D. Pero también, o sea, ahora que me he estado metiendo como también en cosas de pixel art y ya que estoy viendo más el 3D, tengo muchísimas bases que me ayudan a transicionar mejor de una a otra. Entonces, yo más que nada lo que les recomiendo es aprendan bien las bases, aprendan bien las formas, aprendan bien las luces, aprendan bien las sombras, el color, todo eso, porque ya nada más va a ser un pequeño salto entre una transición, una pequeña transición entre uno y otro. Listo. Ah, y segunda pregunta, mira, creo que solo son dos. Hola, una duda. ¿Cuántos accesorios son recomendables poner en una persona? ¿Forzosamente tiene que llevar ropa en un personaje animal? Eso también determínalo como del personaje. Yo para ello iría un paso atrás. ¿Cómo es ese mundo que estás planteando? Los accesorios, a mí me gusta de hecho los accesorios para los personajes siempre y cuando nos digan algo del personaje. Si solo es poner accesorios por ponerlos, pues la verdad es que no soy muy fan de eso. Y la verdad es que creo que varios artistas ahí sí coincidiríamos en decir que
excesivos accesorios es excesiva información que difícilmente nos a, va a ser atractivo para la persona. ¿Por qué? Digamos que ver un diseño de personaje es como leer. Si tú ves un texto con demasiada letra, pues te va a dar más flojera que uno que es más corto y más conciso. El diseño de personajes es algo similar. Si lo retacamos de accesorios, va a ser un poquito más difícil de leer el personaje. Entonces, eso también no juega mucho a nuestro favor. Eso de que si tiene que llevar ropa, pues te digo, define bien el mundo. Por ejemplo, Zootopia. Zootopia es un personaje, no todos los personajes tienen ropa, pero ojo, no todos usan pantalones y no todos usan la misma ropa. Y dependiendo la raza o el tipo de animal, tienen ropa muy diferente. Entonces, más bien yo te diría, define eso en el mundo que estás intentando crear, como para darle una consistencia a ese personaje. Y ya, creo que es ¿O hay más? Bueno, no sé si ya me escuchas, Va, pues ¿verdad? aquí nada más hacen un comentario. Muy interesante la charla. Mi consulta es, estoy planeando plataforma 2D y tengo que hacer sprites para un personaje para una consola como Game Boy con GB Studio. ¿Qué tamaño recomiendas en pixel para un personaje en esa consola? Uy, esa es una muy buena pregunta. Y también va a depender muchísimo de lo que quieras dar en esa pantalla. Yo lo que te recomiendo es que hagas por porcentajes. ¿Qué porcentaje de tu pantalla va a ocupar el personaje? Te digo, no te puedo dar un tamaño como conciso, porque si yo estoy haciendo un juego de peleas o si estoy haciendo un RPG, el tamaño de personaje varía muchísimo entre uno y otro. Entonces yo más bien te recomendaría que vieras qué porcentaje quieres que el personaje ocupe de la pantalla. Y ya de base a eso, tomas como una cierta cantidad de píxeles. Y bueno, Muy es bien. eso. No, ¿verdad? Nada. Bueno, Sigo sin escucharte, no sé a qué se deba. este, bueno, ¿Quieres que deje de a- compartir pantalla? No sé si es eso. eh, activa tu audio o algo, no sé. Ay, Bueno, por ahí, no sé si pueda después comunicarme con Suasti, pero bueno, eh, agradecer a Humberto como esta gran plática que listo. nos ha compartido. Es que veo todo medio vista, galería, ahí está, muy bien. Y espero que al menos al terminar mi diálogo, Suasti me puede escuchar. Which is actually was Por his mientras, without even knowing that of his birth mother, what legacy he would este, bueno, ay, pues así como me despido, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Humberto por la gran plática. Eres, como les comentaba, eres de aquí de Torreón, Coahuila, de donde somos sede hoy en día Money Labs. Y bueno, es un gran colega. Hemos trabajado juntos en diferentes proyectos durante los últimos 10, 12 años que nos conocemos, en diferentes giros, siempre buscando como esta parte del porqué de las cosas, del porqué de los personajes, del porqué de las estructuras y demás. Y bueno, dando un cierre a esta plática, agradecer a ustedes por la asistencia y pues nos pasamos aquí les voy a compartir el enlace de la siguiente charla, que ya estamos en tiempo. Entonces, pues los espero allá. El game design enfocado ahora sí para cómo hacer, qué tomar en cuenta para diseñar mi experiencia de un videojuego para el game jam y para lo demás de afuera, ¿no? Ahí están las redes de Sugasti, es HV-Sugasti, lo pueden ahí contactar y sin ningún problema él les puede estar ahí echando la mano para contestar cualquier duda. De igual manera, si ya están en nuestras redes sociales de Molly y adicional en nuestro canal de Discord, con gusto les puedo estar pasando cualquier duda aquí a Humberto para resolverse. Entonces, pues bueno, de antemano agradecer mucho la participación de Humberto, un gran artista de aquí de la región y que bueno, pues ha tenido un impacto nacional e internacional. Subasti, no sé si ya me escuches, si quieres nada Ah, más ya lo para escucho. despedirnos. Ya, perfecto. Perfecto. Pues bueno, Subasti, muchas gracias por la plática. Si os gusta acompañar en la que sigue, ahí compartí el enlace en el chat y nos vemos ahorita en una nada. Muchas Va, gracias, Subasti. que sí. Pues muchas gracias a todos y suerte en su Game Jam. Gracias.